En los tiempos bíblicos había una costumbre cuando la tierra se tenía que dar en herencia. Y cuando iban a medir la tierra, no tenían los instrumentos que tenemos ahora. Quizás has visto alguna vez a unos ingenieros que ponen un instrumento y así miden las distancias y la tierra y tal, las dimensiones de los campos, pero no tenían eso. Entonces ellos medían con cuerdas. Sabían que una cuerda era de la misma longitud que otra cuerda, así que ellos iban midiendo la tierra con cuerdas. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto y Dios les dio la tierra de Canaán como su herencia, como su heredad, para saber cuánto le correspondía a cada tribu, y dentro de cada tribu, a cada familia, lo midieron con cuerdas. Y en el Salmo 78, versículo 55, nos dice ahí que Dios echó las naciones de delante de ellos y con cuerdas repartió sus tierras en heredad. No sé si hay en algún sitio, aquí en España o algo así, que se siga midiendo así. Seguimos midiendo con 1 metro, pero cuando tenemos que medir cantidades o longitudes muy grandes, supongo que no se hace así, pero así ocurría en tiempos bíblicos. Y así ocurría también cuando estaba el tema complicado de las herencias. Cuando un padre tenía varios hijos, tenía, imagínate, solo un campo, y tenía que dividir el campo entre sus hijos, pues también se medía así con este método de las cuerdas. Cuando la tierra había sido medida con las cuerdas, entonces lo que hacían es que la suerte, que no existe, pero determinaba qué sección a cada hombre, qué sección tendría cada heredero. Entonces lo que hacían es que los herederos, los que iban a recibir estas herencias de esta tierra, se reunían en un lugar de donde se trillaba ahí el trigo, y la persona encargada, a veces era un juez o otra persona encargada de dividir esta porción de tierra, cogía un saco de piedrecitas y cada piedrecita que metía en el saco le ponían algún símbolo, representaba un cacho de tierra. Entonces cogían la bolsa de piedrecitas, la mezclaban y traían un niño, como muchas veces se hace, la mano inocente de un niño, y el niño iba sacando las piedras y dándosela uno a uno a cada uno de los herederos o de estas personas que se iban a hacer cargo de estas tierras. Cada hombre, al recibir su suerte, entre comillas, tenía que decir estas palabras: Dios mantenga mi suerte. Tenía que decir eso. Y pronto cada uno, cuando miraban la piedrecita, sabían ya qué tierra iba, o iban a la tierra para ver qué es lo que les había tocado, a ver si su sección de tierra valía la pena o no. Y a eso mismo que acabo de explicar, a eso mismo se refiere el salmista David en el versículo 6 exactamente, o versículo 5 y versículo 6. Versículo 5, la última parte del versículo, quizá lo pueden leer ahí, que dice: tú sustentas mi suerte. David sabía que la suerte no existe, que era Dios el que controlaba, el que sustentaba todo esto. Y dice: mira, Dios, tú sustentas mi suerte. Y mira lo que dice el versículo siguiente, dice: las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. David aplica esta tradición que existía en los tiempos bíblicos y utiliza esta costumbre que había para referirse a cómo él estaba satisfecho, contento con lo que Dios había hecho en su vida. David no estaba aquí hablando de una herencia física que le había tocado, sino de una herencia espiritual que le había dado Dios. David lo había pasado muy mal. Ahora estamos los domingos estudiando algo sobre la vida de David y sabemos que lo pasó mal, y las próximas semanas vamos a ver que lo pasó peor. Pero él estaba satisfecho con el plan de Dios para su vida, satisfecho con la herencia que Dios le había dado, porque al fin y al cabo él se daba cuenta que su herencia, tanto el difícil camino que le había tocado llevar, al final su herencia no era tanto eso, sino más bien su herencia era aquel que había estado con él en el camino que le había tocado llevar. Porque mira lo que dice el versículo 5, la primera parte del versículo. Dice: Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Dios es mi herencia, es lo que está diciendo David. Dios es mi herencia.
La porción de mi copa, la porción de mi herencia y de mi copa es Dios. En otro salmo, en el Salmo 23, dice incluso mi copa está rebosando. Tanto, tan bendecido se sentía. Leía el otro día una imagen de unos animalitos andando, y era una imagen secular, no era nada cristiano, y un animalito, estaban andando los dos, y en esta imagen un animalito le decía al otro, ¿qué es más importante, el destino al que vas o el viaje en sí? Esto es lo que un animalito le preguntaba a otro, ¿qué es más importante, el destino o el viaje? Y el otro animalito le decía, la compañía. Ni el destino ni el viaje, la compañía. Y David, en cierta manera, está diciendo eso. Mi herencia más grande no es lo que me toca vivir aquí, ni quizá lo que mi herencia más grande ya es Dios mismo, que Dios está conmigo. Dios está conmigo en todo lo que ocurre y Dios estará conmigo para siempre, en la eternidad. Así que me gustaría estudiar este salmo a la luz de estos versículos, el 5 y el 6, que creo que son la clave de este salmo, donde David dice, Jehová es mi herencia, la porción de mi herencia. Bajo el título de Dios es mi herencia, Dios es mi herencia, queremos estudiar este salmo. En el pueblo de Israel, no sé si os acordáis, había 12 tribus más la tribu de Leví. Porque a la tribu de José tuvo 2 hijos, Efraín y Manasés, y cada uno era una tribu. Entonces había 12 tribus y la tribu de Leví, aparte de esta tribu. Así que cuando llegaron a la tierra de Canaán, que ya por fin iban a tener su tierra, iban a tener su herencia de cada tribu, Dios lo dijo bien claro en Deuteronomio, que los levitas, los de la tribu de Leví, ellos no iban a tener una parte del territorio que fuera su herencia. En Deuteronomio 18, versículo 2, Dios dijo, no tendrán pues, los de Leví, heredad entre sus hermanos. Jehová es su heredad, como Él les ha dicho. La tribu de Leví era la encargada de servir a Dios en el tabernáculo, era la encargada de tener los sacerdotes, de trasladar el tabernáculo, de todo el servicio de Dios, ellos eran los encargados. Así que Dios dijo esas palabras tan preciosas, Jehová el Señor es su heredad, el Señor es su herencia. Una palabra que ahora David la toma en los Salmos y la vuelve a repetir. Y es que los cristianos nos ocurre así también. Nosotros también somos, nos dice el Nuevo Testamento, real sacerdocio, nación santa. Somos también, de alguna manera, también sacerdotes. Somos real sacerdocio, nación santa. Y recibimos una herencia muy importante cuando creemos en Cristo. Una herencia no monetaria, pero sí la herencia más rica, una herencia espiritual, una herencia que es Dios mismo, Cristo mismo es nuestra herencia. Esa herencia incluye nuestra salvación, la vida eterna, todo lo que tiene que ver con nuestro perdón de pecados, y por eso este es un salmo precioso, que nos llena de confianza, no solamente para esta vida, sino también para pensar y meditar en cuanto a la vida eterna. En Efesios, que lo estudiamos ya hace un año y pico, en el capítulo 1 nos habla mucho de la herencia que tiene el cristiano. Y por encima de todo, en Efesios 1, creo que es el versículo 8, dice, en Él, en Cristo, asimismo tuvimos herencia. La herencia que tenemos no es por otra razón, sino por Cristo. En Cristo tenemos la herencia. Luego nos habla del Espíritu Santo. Y dice, el Espíritu Santo es las arras de nuestra herencia. Las arras era lo que se daba en un compromiso, en un pacto, en una boda. Se daban unas arras como diciendo, esto lo voy a cumplir como señal y como sello. Pues el Espíritu Santo es esas arras, ese anticipo de la herencia que vamos a recibir. Y luego nos habla de las riquezas de la gloria de su herencia. Esa es la herencia que recibimos los cristianos. Así que hoy queremos ver este salmo pensando de la herencia, en la herencia que tenemos, y que, más que nada, Dios es nuestra herencia. El título de este salmo, ahí dice, bueno, hay un título que no es, que quizá está en tu Biblia, dice arriba, una herencia escogida, pero ese título no estaba en el original. Ese título lo pusieron los traductores para que lo entendiéramos mejor el tema de este salmo. Pero después, un título que sí que viene de los originales, que dice Mictam de David. ¿Qué significa esta palabra Mictam? Pues no están seguros los intérpretes, pero lo más seguro es que tenga algo que ver en cuanto a algo dorado o algo como una joya,
Y eso quizá pone este salmo como algo diferente a los demás en cuanto a que estos salmos son joyas que David había escrito, o también puede tener que ver algo con algo profundo o secreto, algo que era difícil de entender, pero aquí salía revelado. Entonces puede ser alguna de esas dos cosas que este nombre signifique, pero ese nombre de alguna manera identifica este salmo como un salmo especial. Ahora, antes de empezar, y después vamos a ir rápido con los puntos, pero antes de empezar con este salmo hay otra cosa que tenemos que ver en cuanto a este salmo. Porque este salmo, aunque dice ahí Mictam de David, no es solamente en cuanto a David. Este salmo es principalmente en cuanto al Hijo de David, en cuanto a Cristo. ¿Y cómo lo podemos saber si ahí en el título dice Mictam de David? Pues quiero que me acompañéis a Hechos 2, 25. En Hechos 2, el trasfondo de ese capítulo es que Pedro está predicando en Pentecostés. El Espíritu Santo ha venido y está predicando, y en el primer sermón de Pedro, en Hechos 2, el primer sermón de la iglesia cristiana, el primer sermón después de que Cristo ascendió al cielo, en ese primer sermón, en el versículo 25, mira lo que dice ahí, Hechos 2, versículo 25. Dice ahí, porque David dice de él, refiriéndose a Cristo. Antes había hablado en el versículo 24 que Dios lo levantó sueltos los dolores de la muerte por cuanto era imposible que él fuera retenido por ella. Cristo ha resucitado. Y mira el argumento que da aquí Pedro basándose en el Salmo 16. Porque David dice de quién, de él, de Cristo. Veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Y dice Pedro ahí, varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría el Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Pedro lo deja bien claro, dice, mira, David escribió este salmo, pero David no puede decir que su carne no vio corrupción. David sí que vio corrupción, él murió y sus huesos están con nosotros, han sido corrompidos. David no ha resucitado, pero Cristo sí. Así que Pedro nos da la clave para entender bien y mejor este salmo, diciendo, estas palabras las dijo David de Cristo mismo, porque nadie nunca en la historia ha muerto y su cuerpo no ha visto corrupción. Todos morimos y el polvo vuelve al polvo, pero Cristo no. Cristo murió y al tercer día resucitó para gloria de Dios Padre y ahora está a la diestra del trono de Dios. Así que este salmo principalmente es sobre Cristo, sobre el Hijo de David. Así que podemos ahora volver al Salmo 16 y vamos a estudiarlo. Pensando en la herencia que Dios nos da, vamos a ver 7 cosas en cuanto a esta herencia y para que nos sea más fácil de recordarnos, las 7 cosas empiezan con la letra C. Así que quizás si luego dicen mañana, a ver, ¿de qué era el Salmo 16? Pues puedes pensar en las 7 cosas que tienen la letra C y así es un poco más fácil de recordarlo. Lo primero que vamos a ver es que esta herencia que tenemos es una herencia que llega a través de la confianza. A través de la confianza. Una herencia a través de la confianza. Versículo 1. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. ¿Cómo se obtiene una herencia normalmente? Pues normalmente es por la sangre. Tú tienes lazos de sangre con alguien, los padres normalmente dan sus herencias a sus hijos, o si no tienen hijos, a sus sobrinos, o si no tienen, pues a sus hermanos, aquellos que son sangre suya. Es más, si alguien no ha hecho testamento y tiene una herencia, el gobierno, o como suele ser a personas que el gobierno se querrá quedar con mucho seguramente, pero suele darse a la familia más cercana. Así funcionan las herencias terrenales.
Pero en la herencia espiritual ocurre algo diferente. Y es verdad que solo son los hijos hijos de Dios, los que obtienen esta herencia, pero no somos hijos por consanguinidad, sino por confianza. No somos hijos por consanguinidad, sino por confianza, es decir, por depositar tu fe en Dios, en las promesas que Él ha dado. Es más, podemos pensar, si había una nación que tenía el nombre de ser la nación de Dios, la familia de Dios, esos eran los judíos. Pero leemos en Juan 1:12 que Cristo vino a los suyos. La herencia fue ofrecida a los hijos naturales, se podría decir que eran los judíos, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero después dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cómo se puede ser hijo de Dios? No por familia, sino por la fe, por depositar nuestra fe en Cristo, diciendo, Él es mi Salvador, soy pecador, Él es mi Salvador, confío en las promesas de Dios, y así es como se pasa a ser hijo de Dios. Ahora, si somos hijos de Dios, nos dice Romanos 8:17, y si hijos, también herederos. Claro, el hijo va a tener la herencia. Dice, y si hijos, si sois hijos de Dios, también sois herederos de Dios. Dice, y coherederos con Cristo. Eso lo vimos y lo vamos a ver después, a través de Cristo que llega nuestra herencia. La herencia no se puede recibir por razón de sangre. Ay, yo soy familia, así que me toca a mí. Ni tampoco por razón de esfuerzo. Yo soy el que más ha trabajado, así que me toca a mí. Hay veces que ocurren casos que algunas personas fallecen y dejan su herencia, quizá no a la familia más cercana, pero sí al que más esfuerzo había hecho para ayudarle. Hay veces que ocurre así. Pero la herencia espiritual ni va por razón de sangre, ni va por razón de esfuerzo. ¿Por qué? Dice Gálatas 3:18, porque si la herencia de Dios es por la ley, es por ganártelo, es por esforzártelo, entonces ya no es por la promesa. O es por la promesa o es por la ley. Pero dice, ¿cómo Dios le concedió a Abraham, al primer padre de la fe, si se puede decir así, esta herencia? Dice, fue mediante la promesa, no fue mediante la ley. Así que la herencia de Dios viene a través de la confianza en la promesa de Dios, a través de la confianza en Cristo, en depositar nuestra fe en Cristo, solamente en Él. Esa es la primera cosa. Y aquí David dice, guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. La base es que he confiado en ti. La base de nuestra vida cristiana es Cristo y que tenemos nuestra fe en Él. Ahora, esta herencia viene a través de la confianza y, en segundo lugar, esta herencia está centrada en Dios. Centrada en Dios. Versículo 2. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. David es como habla a su alma y dice, oh alma mía, se está hablando a sí mismo, como que su alma había dicho esto, dijiste a Jehová, y nombra aquí este nombre especial de Dios. Jehová significa que Él es el que es, que Él no depende de nada, Él es totalmente independiente, que Él existe por sí mismo, no como nosotros. Un Dios que es Jehová, un Dios que es nuestro Señor, porque estas palabras del alma de David dicen, tú eres mi Señor. Era un alma que se arrodilla ante la soberanía de Dios. Pero no solamente un Dios que es Jehová, un Dios que es nuestro Señor, sino un Dios que es todo nuestro bien. Dice, no hay para mí bien fuera de ti. Cuando Dios es nuestra herencia, significa eso que todo lo que Él nos da son bienes, son cosas buenas. La herencia de Dios es la mejor que hay. A veces hay padres que le han dejado a sus hijos una herencia que no es tan buena. A veces les han dejado deudas y los hijos tienen que intentar afrontar esas deudas. A veces, por supuesto, sin quererlo, pero de herencia, no de herencia física, sino herencia, le dejan algo genéticamente, que a lo mejor alguna enfermedad tiene el hijo y le viene de herencia, si se puede decir así, de su padre. Algunos padres de herencia le pasan el mal carácter a sus hijos. Pero todo lo que Dios nos da como nuestro Padre Celestial en su herencia es bueno, tremendamente bueno, infinitamente bueno. Es más, no es solo que todo lo que Él nos da es bueno, sino que el cristiano puede decir, es que todo lo bueno que puedo tener viene de Dios.
El cristiano que está confiando en el Señor dice, no hay para mí bien fuera de ti. Y quiero que pienses un poco. Piensa en qué cosas llamarías buenas que tienes en tu vida. Hay muchas cosas que tenemos buenas, y si no piensas en nada bueno, entonces debes examinarte y contar las bendiciones que el Señor te da, porque tienen muchas. Piensa en todas las cosas buenas y tendrás que admitir que todo viene del Señor. Tendrás que admitir que todo lo bueno que tenemos viene del Señor. Lo malo viene de nosotros, de otros o de nosotros, muchos de nosotros, de nuestro pecado, pero lo bueno viene del Señor. Acabamos de cantar esa canción que dice amor tan grande, y en el coro acaba diciendo, fuera de ti, para mí no hay amor. Fuera de ti no hay bien, como dice el salmista, fuera de ti no hay amor. Es que todo lo bueno, todo el verdadero amor, toda la verdadera bondad, todos los bienes verdaderos vienen de Dios. Hay un versículo en un salmo que me encanta desde joven, me ha encantado el salmo entero, y este versículo, Salmo 73, 25, ahí es un salmo de Asaf que se comienza a pensar y decir, mira, los incrédulos y los malos cómo prosperan y lo bien que le va, y tengo envidia de todo esto. Y al final dice, pero entrando en el santuario de Dios, entrando en la presencia de Dios, quizá incluso en la iglesia, en el templo, se dio cuenta de su error. Se dio cuenta de que los malos, aquellos que dejan a Dios, acabarán mal. Y al final tiene que ir delante de Dios en el Salmo 73, versículo 25, y le dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Son palabras mayores. Son palabras que tenemos que examinarnos si de verdad podemos decir estas palabras con verdad. Decía el salmista, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Todo lo que deseo es a Dios. Todo lo que deseo es a Dios porque Dios es mi herencia. Y así debería ser en nuestra vida. Todo lo que deseamos es a Dios. Eso no significa que no deseamos estar con nuestra familia, pero significa que cuando estamos con nuestra familia es porque deseamos a Dios, porque amamos a Dios, entonces amamos a nuestra familia. Amo a Dios, entonces amo a mi mujer, o a mi marido, o a mis hijos. Todo sale del amor a Dios. Fuera de ti, nada deseo. Es que Dios es lo principal y lo que lo llena todo, y mi amor a Dios es lo que llena todo. Fuera de ti, nada deseo en la tierra. Decía ahí Asaf, y David dice en el Salmo 16, fuera de ti no hay ningún bien, no hay para mí bien. Así que es una herencia que viene por la confianza, es una herencia que está centrada en Dios. En tercer lugar, es una herencia conjunta, una herencia conjunta. O sea, es una herencia que no es solamente que me ha sido dada a mí, soy la única persona en el mundo que tiene esta herencia. No, es una herencia conjunta, y ahora vamos a explicar qué significa eso. En primer lugar, conjunta, tenemos que ver que es una herencia en la que somos coherederos con Cristo. Es porque estamos unidos a Cristo, es porque nos hemos casado con Cristo, es porque Él es el esposo, nosotros la esposa, entonces la herencia que le tocaba al esposo, nosotros por habernos unido a Él, entonces ahora recibimos esa herencia. Eso es la iglesia dice la Biblia que es la esposa de Cristo. Entonces, cuando esposo y esposa se unen, entonces la esposa viene a tener la herencia del esposo. Entonces, Cristo, esta herencia era suya. Y dice Romanos 8:17 que si somos hijos, somos también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Ahora, ¿cómo tiene Cristo esta herencia? Cristo tiene esta herencia primero por ser hijo natural. Él es el Hijo de Dios con mayúscula. Nosotros somos hijos de Dios y el Hijo está en minúscula. Pero Él es el Hijo con mayúscula, y por eso le corresponde esta herencia a Él. Pero también Él tiene esta herencia por su obediencia perfecta a la ley. Porque Él vino a este mundo y vivió una vida perfecta que nosotros no hemos vivido. Y esa vida perfecta se merecía esa herencia. Es lo que Dios había prometido. Así que Él tiene esta herencia por partida doble, porque es hijo de Dios y también porque es hombre perfecto. Por eso Él tiene esta herencia. Ahora nosotros, cuando nos unimos a Él por la fe, cuando confiamos en Él, entonces recibimos esta herencia. No es que sea mía la herencia solamente, sino que la recibo porque es de Cristo, y Cristo me hace copartícipe, coheredero con Él. Ahora,
Cuando hemos dicho conjunta nos referimos a que somos coherederos con Cristo, pero también conjunta en que es una herencia común a todo el pueblo de Dios, común con todos los santos. Todos los hijos de Dios tienen esta herencia. Muchas veces ocurre, un padre da una herencia y causa problemas entre los hermanos. Y los hermanos están peleados por la herencia, ya no se hablan por culpa de esta herencia. Esto no es nuevo. Últimamente venía aquí a Pueblo, que quizá ha ocurrido algunas veces más, pero hablando con algunos amigos aquí me contaban que en este pueblo y en otros pueblos conocen a un montón de gente que ha ocurrido eso. Hermanos peleados por culpa de herencias. Pero no es algo nuevo, ya ocurría en tiempos de Cristo. Vino una vez un hombre delante de Cristo y le dijo: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Ya ocurría. Este hermano no quería compartir la herencia con su otro hermano. Y Cristo le dijo: mira, nadie me ha puesto aquí a mí como juez o partidor. Y le dijo: llévate cuidado con la avaricia, guardaos de la avaricia. Ahora, hay padres que han decidido partir la herencia y tampoco los hijos están contentos. Dicen mitad para ti, mitad para ti. Hay padres que deciden darle todo a uno y nada al otro, o algo así. Pero la herencia espiritual que nos da nuestro Padre Celestial es diferente. No la tiene que partir. No es que Dios parta la herencia y te dé a ti un poco y al otro hermano otro poco. No, no funciona así. Todos los hijos de Dios recibimos toda la herencia de Dios. Así que no debe haber ni envidias ni malas actitudes. Muchas veces ocurre. Vemos a un hermano en la fe nuestro que está viviendo para el Señor y el Señor bendice su situación y salva almas en su derredor o en su familia, tal, y tenemos envidia. ¿Y por qué eso no pasa conmigo y tal? Y nos pensamos que Dios le ha dado más a ese hermano que a mí. Tenemos que saber que Dios a todos sus hijos les da toda la herencia. Otra cosa es que nosotros no utilicemos la herencia que Dios nos ha dado. Otra cosa es que guardemos ese dinero que Dios nos ha dado en un pañuelo y lo escondamos debajo de la tierra y entonces nos quejemos porque otros Dios les ha dado más, pero nosotros no estamos utilizando lo que Dios nos ha dado. No, Dios da su herencia a cada cristiano y no debe haber envidias ni malas actitudes. Ahora, sí que es verdad que a cada uno Dios le pone en un lugar del cuerpo. Como en el cuerpo físico tenemos la oreja, tenemos los ojos, tenemos la mano, tenemos el pie, cada uno es un miembro del cuerpo, un miembro con pleno derecho, pero cada uno tiene una labor, y así ocurre también en el pueblo de Cristo. Pero Dios da toda su herencia a cada uno de sus hijos. David, el que escribe este salmo, tenía muchas dificultades, pero David podía decir: mira, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Y por eso él podía decir también, ahí en el versículo 3, para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. David veía cómo Dios bendecía a otros, a esos santos, a esos íntegros, que eran personas que habían confiado en Cristo, y David estaba contento. No se quejaba, no tenía envidia, estaba contento con cómo Dios había bendecido con su herencia a otros. Pero recordemos que estas palabras son también de Cristo. Y también podemos ver cómo Cristo dice estas palabras. Cristo como hermano mayor de la familia, y así es, Él se alegra cuando los otros hermanos, nosotros los hermanos menores, también recibimos la herencia de Dios. Y Cristo dice: para los santos que están en la tierra y los íntegros es toda mi complacencia. Como el Padre se complacía de Cristo, ¿os acordáis de esas palabras en su bautismo? Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Cristo mismo también dice: esta es mi esposa amada, santa, íntegra, para la cual es toda mi complacencia. Así que estas palabras no solo son de David, recordemos que este salmo también es Cristo el que está hablando. Esta herencia es conjunta, pero también hay que ver que esta herencia, al ser conjunta es solo del pueblo de Dios, de aquellos que han creído en Cristo. Es una herencia totalmente separada de los incrédulos. Los incrédulos no reciben esta herencia. Los incrédulos no pueden
beneficiarse de esta herencia porque es una herencia espiritual. Hay cosas que Dios da y bondades y bendiciones que Dios da a todo el mundo, incrédulos y no incrédulos. Dice la Biblia que llueve sobre justos e injustos. La lluvia que vino hace unos días, pues ha caído en los campos de aquellos que aman al Señor y ha caído también en los campos de aquellos que odian al Señor. Y Dios muestra su misericordia y su amor así, una gracia común que se llama a todas las personas. Pero esta herencia especial de redención solo la muestra a su pueblo escogido. Y por eso dice el versículo 4 que los que sirven diligentes a otro Dios, ellos no tendrán esta herencia, se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. Y David o el salmista dice, no ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres, me apartaré de ellos, no estaré con ellos, en cuanto a no participaré de sus pecados. Ahora te pregunto, ¿tienes tú esta herencia? Porque esta herencia, como podemos ver en este versículo, no es para todo el mundo, es para aquellos que, como David, han confiado en Cristo, han confiado en el único que es nuestro Salvador. Ahora hemos visto, es una herencia que es a través de la confianza, es una herencia que está centrada en Dios, todo el bien viene de Dios, es una herencia conjunta, también es una herencia que incluye consejo, una herencia de consejo. Mira el versículo 7, bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. Un versículo precioso, bendeciré a Jehová, al Señor que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. ¿Cuántos hay que han recibido grandes herencias de sus padres, pero no han recibido la sabiduría para utilizar esas herencias? Lo hemos visto así. Ves a gente que son herederos, ricos, que lo tienen todo, y porque su padre trabajó y quizá hizo una empresa muy grande, un imperio muy grande, y sus hijos ahora lo tienen todo, pero no han heredado la sabiduría que tuvo su padre para utilizar esos bienes de la manera correcta, y estos hijos desperdician todo de cualquier manera. Pero Dios no solamente nos da su herencia, sino que nos da la sabiduría para utilizar esa herencia. Y este versículo nos habla también de una comunión cercana con Dios. Dice, bendeciré a Jehová que me aconseja. Alguien que te aconseja es alguien cercano. Incluso dice, aún en las noches me enseña mi conciencia. Yo creo que aquellos que han estado viviendo cercanos a Dios, incluso muchas veces orando por la noche, orando en aquellos momentos de dificultad, se han dado cuenta que Dios viene y nos aconseja. Y a través muchas veces de la conciencia nos enseña, nos ayuda a entender. Ahora, este salmo, recordemos, es también Cristo hablando estas cosas, y podemos decir, pero Cristo no tuvo que ser aconsejado, Cristo no tuvo que ser enseñado. Bueno, Cristo como hombre, aunque hombre perfecto, pero como hombre sí que aprendió, fue enseñado por Dios. Cristo dijo en Juan 8:28, según me enseñó el Padre, así hablo. Eso dijo Cristo, según me enseñó el Padre, así hablo. O en Juan 12, versículo 5, dice, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Cristo dice estas palabras también. Cristo fue enseñado por el Padre, y por eso Cristo mismo decía, yo bendigo a Dios, su Padre, que le aconsejaba, aún en las noches me enseña mi conciencia. ¿Cuántas noches fue Cristo a orar al monte? ¿Y qué ejemplo debería ser eso para nosotros? Si Cristo en su humanidad perfecta necesitaba el consejo del Señor, necesitaba que su conciencia le enseñara por las noches, no porque hubiera en él ningún pecado, sino porque como humano él tenía que crecer en conocimiento y crecer en gracia y crecer en estas cosas. Si él necesitaba esto, ¿cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros que somos, sí, seres humanos, pero imperfectos, pecadores? Cuánto más necesitamos que Dios nos aconseje, que en las noches acudamos a Él en comunión y nos enseñe nuestra conciencia. Una herencia con consejo, pero también, 5, una herencia sin conmoción, sin conmoción. ¿Qué es la conmoción? Algo que se conmueve, es algo que se mueve, que es sacudido.
Algo es un sentimiento de pena profunda que sacude el ánimo de una persona. Eso es la conmoción. Pues esta herencia es sin conmoción, es inconmovible. Versículo 8. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Aquel que ha puesto sus pies sobre la roca firme que es Cristo, aquel que ha recibido esa herencia que Dios da en Cristo, puede decir, no voy a ser conmovido. Vendrán los ríos, vendrán las aguas fuertes, vendrán las tormentas, pero Dios nos ha dado su herencia en Cristo, no seré conmovido. Hay algo muy peculiar en este versículo, porque dice, a Jehová he puesto siempre delante. Y podemos pensar cómo Dios está delante nuestra. No solamente que Cristo va delante, Cristo fue delante y nosotros lo que hacemos es seguirle como nuestro ejemplo, aquel a quien seguimos, pero tenemos que vivir cada día como delante de Dios. Es que estoy predicando ahora mismo yo delante de Dios. Escuchaba una historia de un pastor que tenía una congregación grande y a su congregación venía una persona muy, muy famosa en el país. Y otro pastor, hablando con este pastor, le dijo, ¿y tú no tienes algo de, no sé, nervios, miedo y tal? Porque esta persona viene a tu iglesia y está en tu congregación y cada domingo tienes que predicar con esta persona delante. Y el otro pastor dijo, no, porque cada domingo estoy predicando delante del Dios Todopoderoso. Así que no que venga una persona famosa y tal, es que estoy predicando delante de Dios. Y la vida de cada cristiano tenemos que darnos cuenta que la estamos viviendo como si estuviéramos, porque lo estamos, delante de Dios. A Jehová he puesto siempre delante de mí. Que se nos meta eso en la cabeza. ¿Estamos viviendo delante de Dios o no? Una palabra que lo leerás en las veces que el profeta Elías, cuando él hablaba, casi siempre o muchas veces empezaba sus frases diciendo, vive Jehová ante cuya presencia estoy. Pero si no lo podemos ver, el rey Acab vivía como si Dios no existiera, pero Elías vivía diciendo, vive Jehová ante cuya presencia estoy. Yo voy a vivir mi vida como si Dios mismo estuviera aquí al lado mismo, estuviera aquí delante mía. Y eso, lo curioso que iba a decir de este versículo es que dice, no solamente está delante de mí, a Jehová he puesto siempre delante de mí, pero después dice, porque está a mi diestra. O sea, no solamente está delante, sino está al lado, está a mi derecha. Y Dios no quiere solo que nosotros estemos delante de Él, sino que Él viene a nuestro lado. Él quiere estar a nuestro lado. Como vimos el domingo, no solamente os llamaré siervos, el siervo está delante de su Señor siempre, delante de su Señor, pero dice, os llamaré amigos. No solamente somos siervos que estamos delante de Dios, sino amigos que estamos al lado de Dios, o mejor dicho, que Dios está al lado nuestra. Él viene a consolarnos y para consolarnos tiene que estar al lado nuestra, para ponernos el brazo encima, para confortarnos como aquel amigo que es más unido que un hermano. Así que es una herencia que no nos conmueve, porque Dios está delante y Dios está al lado, cogiéndonos. Cuando vienen las aguas fuertes, ahí está Dios a nuestra diestra cogiéndonos para que no nos movamos. Pero es una herencia también de contentamiento. El contentamiento es ese sentimiento de satisfacción. Y dice ahí el versículo 9, se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma, mi carne también reposará confiadamente. Muchas veces las herencias traen alegrías. Mucha gente piensa, ay, si yo tuviera un tío rico que yo no conozco, que de repente un día me llaman y me dicen que me ha dejado una herencia, sería la mayor alegría de mi vida. Y muchas veces pueden ser que dan alegrías, algunas herencias que se reciben, pero otras veces traen también dolores de cabeza. Algunas veces que personas reciben herencias, pero eso son con las herencias terrenales, pero con la herencia espiritual de Dios da contentamiento. Como vemos en este versículo, el versículo 9. Y este salmo está lleno de expresiones de gozo, de alegría, porque el verdadero cristiano debe ser una persona feliz. Si como cristiano solo muestras que eres la persona más miserable del mundo, que este vivir en esta vida es una cruz tan difícil que tengo que llevar,
¿Sabe lo que dijo Cristo? Sí tenemos que llevar el yugo, pero dijo Cristo, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y uno de los primeros frutos del Espíritu, el segundo en particular, es el gozo. El fruto del Espíritu es amor, gozo. Y creo que el orden que hay en el fruto del Espíritu tiene algo que decirnos también. Y es el segundo, es el gozo, porque el cristiano debe ser una persona gozosa. Los hombres que conocían tanto la palabra de Dios, que escribieron estas preguntas y respuestas, cuando dijeron la pregunta más importante, ¿cuál es el fin principal del hombre? Dijeron, el fin principal del hombre es glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. No se olvidaron de que la vida del cristiano no debe ser solamente un trabajar para Dios y glorificar a Dios con una cara de miseria total, sino, no, es glorificarle a Dios, pero al mismo tiempo disfrutando de Él, gozándonos de Él, teniendo contentamiento. Y la herencia que da Dios produce contentamiento verdadero. Mira los términos del versículo 11. Dice, en tu presencia hay plenitud de gozo. No un poco de gozo, sino plenitud de gozo, gozo completo, pleno. Y luego dice, delicias, delicias. Muchas veces comemos algo y decimos, esto es una delicia. Pues esto es elevar el término a lo más alto que se puede y dice, delicias a tu diestra para siempre. Delicias a tu diestra. Y estos dos versículos se pueden relacionar también con los que hemos visto antes en el versículo 8, porque dice, en tu presencia, eso nos habla otra vez de delante de Dios, y luego dice, delicias a tu diestra, otra vez al lado de Dios, otra vez utiliza estas dos expresiones. Pero siguiendo con el gozo, dice ahí el versículo 9, que hay alegría en el corazón. Se alegró por tanto mi corazón. Satanás quiere que nuestro corazón esté miserable, que nuestro corazón solo se fije en los sufrimientos, pero Dios quiere que tengamos un corazón alegre. Pero no solamente alegría en el corazón, sino dice después gozo en el alma, y también dice reposo en la carne. Y eso es diferente, porque podemos pensar, sí, un gozo en el alma y un gozo en el alma y alegría en el corazón, pero también tiene un efecto en la carne, trae reposo en la carne. Dice, mi carne también reposará confiadamente. El cristiano es aquel que puede dormir frente a las más difíciles circunstancias que pueda haber. Hoy justo estaba leyendo de la vida de un muy buen escritor cristiano que se llama A.W. Pink. Y este hombre, el Señor lo salvó y lo transformó, y por los últimos años de su vida se dedicó por completo a escribir libros, a escribir artículos de la palabra de Dios, y vivió en Inglaterra, y los años que estaba viviendo eran los años de la Segunda Guerra Mundial, cuando los aviones alemanes empezaban a disparar a Inglaterra, empezaban a sobrevolar a Inglaterra y a disparar. Y en el libro contaban que él y su mujer estaban alquilando unas habitaciones en una casa, y lo que tenían que hacer cuando sonaban las sirenas y los aviones venían es que tenían que ir a refugiarse debajo de las escaleras porque era un sitio más seguro. Así que ahí iban y muchas noches tenían que pasarlas ahí. Así que iban con sus colchones a dormir ahí. Y dice que las personas con las que ellos vivían no podían dormir y estaban de aquí para allá, pero tanto este hombre Pink como su mujer podían descansar. En medio de las bombas que estaban cayendo, podían dormir. Por lo mismo que dice aquí, mi carne también reposará confiadamente. Cayendo bombas, y ellos podían dormir porque sabían que estaban en las manos de Dios. Sabían que Dios estaba en control de todo. Y así es como cuando Dios nos da esta herencia, y cuando estamos contentos, satisfechos con la herencia que nos ha dado Dios, podemos decir con David, mira, las cuerdas me han caído en lugares deleitosos, es hermosa la heredad que me ha tocado. Cuando aceptamos el plan que Dios tiene para nuestra vida, las enfermedades que muchas veces trae, no solamente nos alegra el corazón, no solamente da gozo a nuestra alma, sino que también muchas veces tiene un efecto en nuestro cuerpo físico, y hay algunas enfermedades que vienen muchas veces por la falta de satisfacción en Dios. Hay algunas enfermedades que empiezan por, sea estrés, sea otro tipo puede ser por una falta de satisfacción en Dios. Como dice el proverbio, el corazón alegre hermosea el rostro. Muchas veces un corazón satisfecho y gozoso en Dios hace
que tiene un efecto también en tu mismo cuerpo. Así que hemos visto que esta herencia que recibimos, que esta herencia que es Dios mismo en nuestra herencia, nos viene a través de la confianza, está centrada en Dios, es una herencia conjunta con los hijos de Dios y con Cristo, es una herencia con consejos, es una herencia sin conmoción, es una herencia de contentamiento y en último lugar vamos a ver que es una herencia sin corrupción, versículo 10 y versículo 11. Y por supuesto, estos versículos se aplican más que nada. Y el versículo 10 solo se puede aplicar literalmente a la vida de Cristo. No dejarás mi alma en el Seol ni permitirás que tu santo vea corrupción. David sí que vio corrupción. Quizá David estaba escribiendo este salmo cuando estaba en un momento muy difícil y lo estaba hablando así en sentido metafórico, pero en sentido literal esto solo puede referirse a Cristo. David sabía que Dios no le iba a dejar tirado en una cuneta. Él sabía que Dios le guiaría hasta más allá de la muerte. Y David podía decir estas palabras, que me mostrarás la senda de la vida, que no habría corrupción, porque un día David sabría que él iba a resucitar, aunque sí que habría corrupción para su cuerpo, pero no habría corrupción para su alma. Pero estas palabras se aplican principalmente a nuestro Señor Jesucristo. Porque, como decía en 1 Corintios 15 el apóstol Pablo, si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe. La resurrección de Cristo es central para el cristianismo. Y sabemos que Cristo ha resucitado, como fue profetizado en el Antiguo Testamento, por este mismo texto y por otros también. Cristo resucitó, dio evidencias muchísimas de que Él está vivo y ahora está a la diestra de Dios. Y así podía decir él que no habría corrupción en su muerte, no habría corrupción. Pero también podemos saber que en la presencia de Dios no habrá corrupción, no habrá pecado. Dice ahí, me mostrarás la senda de la vida. Dios nos ha mostrado en este mundo la senda de la vida, que Cristo es el camino, la verdad y la vida hacia el Padre. Y un día, en nuestro último día aquí, Él nos mostrará las puertas del paraíso, las puertas del cielo, abiertas por Cristo, y podremos entrar a vivir para siempre con Él, a experimentar esta plenitud completa de gozo en su presencia, estas delicias que habrá a su diestra para siempre. Y sabes que tú y yo, aunque sabemos que Cristo es el que está a la diestra de Dios, ¿sabes que tú y yo también estaremos a la diestra de Dios? Una vez, lo tengo que reconocer, escuché a un sacerdote católico decir que Cristo ha prometido que estaremos sentados con Él en su trono. Y esto lo escuché yo cuando era bien joven y dije, qué barbaridad, eso se lo ha inventado, eso... Pero aunque muchas de las otras cosas que dijo este sacerdote eran mentiras, no estaban en la palabra de Dios, cuando busqué en cuanto a eso, sí que hay una promesa de Cristo de que un día nos sentaremos con Él en su trono. Cristo está ahora a la diestra de Dios, así que tú y yo estaremos ahí con Él, sabiendo que Cristo es el que lo merece, que Cristo es nuestro todo. Pero en Apocalipsis 2, Apocalipsis 3, versículo 21, en el mensaje a la última iglesia, a la iglesia de la Odisea, dice, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Cristo está ahora a la diestra de Dios, y a aquellos que vivan para Él, a aquellos que le entreguen su vida, Él les hará sentar en su propio trono. A la diestra de Dios, ahí estaremos, delicias a tu diestra para siempre podremos tener. Todo esto es lo que la herencia de Dios hace. Es una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Otros podrán recibir otras herencias terrenales, coches, casas, terrenos, olivares, lo que sea, pero nuestra herencia es la mejor de todas. Mi herencia es Dios, la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y que podamos acabar diciendo, es hermosa la heredad que me ha tocado. Vamos a orar.